Titulares. La audiencia contra el juez de Yaguachi fue diferida. Cristian Zurita reveló que la policía conocía de un plan para asesinar a Villavicencio. 3 provincias están en alerta por incremento de casos de dengue. Juez dispone que alias Fito regrese a la cárcel regional. Municipio de Durán exige mayor seguridad tras asesinato de concejal. Juez frena extradición del hermano de El Señor de los Cielos a la Unión Europea. Y en los deportes, Uruguay venció a Chile en su debut por las eliminatorias camino al Mundial 2026. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en el cierre semanal de Noticias Oromar. El gobierno anunció que tomará acciones para revertir el traslado de alias Fito a la cárcel regional de Guayaquil. Los detalles de esta y otras informaciones enseguida. La Corte Provincial de Pichincha aceptó la apelación de Wilman Terán en contra del gobierno. Con esta decisión, el Estado debe consignar a favor de la Judicatura el déficit del gasto corriente e inversión de 2023. La acción de protección con la que el presidente de la Judicatura buscaba que el gobierno le asignara mayor presupuesto fue concedida por la Corte Provincial de Pichincha. La Unidad Judicial Penal de Daule, recibo la noticia que ganamos la apelación en la acción de protección propuesta contra el gobierno nacional por los recursos que se adeuda al Poder Judicial. El señor presidente Guillermo Lasso tiene 15 días para asignar los recursos que se adeuda a la función judicial. Y es que el fallo fue parcial e incluye los siguientes puntos. En 15 días el gobierno deberá consignar el déficit del gasto corriente y de inversión de 2023. El Consejo de la Judicatura deberá presentar informes técnicos sobre su presupuesto para 2024 al gobierno. Y por último, la Defensoría del Pueblo está a cargo del seguimiento al cumplimiento de esta sentencia. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno no se ha pronunciado al respecto. Anaí Vélez, Noticias Oromar. La Fiscalía General del Estado publicó una lista de las audiencias de formulación de cargos que están pendientes. Entre ellas constan los casos en contra de Guillermo Churuchumbi y otras 4 personas por el presunto delito de concusión. También contra el juez Juan Zeta por presunto prevaricato, quien falló a favor de alias Fito en un caso por lavado de activos. Además, se encuentra pendiente la audiencia preparatoria de juicio contra Diego G., exprefecto de Imbabura por presunto peculado. Asimismo, el juicio por peculado en contra de Jorge Yunda, exalcalde de Quito, quien es señalado por presuntas irregularidades en la compra de pruebas de detección de COVID-19. La entidad fiscal solicitó a la ciudadanía que ante cualquier acción que busque impunidad en estos casos se mantenga vigilante. Y ahora les contamos que la tarde de este viernes se reinstaló en la Corte Nacional de Justicia la audiencia de revisión de medidas solicitada por Alan B., Armando R. y el exministro de Energía, Javier Vera, todos procesados por presunto cohecho. Ante ello, un juez nacional negó el pedido de revisión de medidas y les ratificó la orden de prisión preventiva a Alan B. y Armando R. Por su parte, al exministro le ratificó el uso de grillete electrónico. Recordemos que el caso por presunta corrupción inició en octubre de 2022 a partir de la filtración de un audio que apuntó al exfuncionario del Estado de haber recibido $150.000 a cambio de la coordinación zonal de Imbabura de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Mientras tanto, la audiencia de formulación de cargos por presunto prevaricato contra el juez de Yaguachi, John Rodríguez,
fue diferida para el martes 26 de septiembre a las 9 de la mañana. Esto luego de que la defensa técnica presentara un certificado médico por quebrantos de salud. Recordemos que el juez enfrenta un proceso legal por otorgar medidas cautelares y restituir los derechos políticos del ex vicepresidente Jorge Glass. Según la Fiscalía General del Estado, se habría dado de forma irregular. Medidas cautelares a favor de Glass. Se dispone el diferimiento de esta audiencia. También dispongo que en caso de que no comparezca el abogado defensor particular, será sancionado conforme lo dispone el Código Orgánico de la Función Judicial. Asimismo, que la Defensoría Pública tenga en consideración que al tratarse de esta tercera convocatoria, deberá comparecer, ya sea a Fiscalía o al despacho de esta presidencia, a solicitar los documentos que constan en ambas instituciones para que pueda prepararse y ejercer una defensa técnica. Hoy se cumple un mes del asesinato de Fernando Villavicencio y desde el correísmo exigen celeridad en la investigación, mientras que el ex candidato Cristian Zurita reveló que la Policía Nacional tenía conocimiento de un plan para asesinar a Villavicencio. Tras haber transcurrido un mes del asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, han surgido algunas reacciones ante los últimos acontecimientos en torno a la investigación que está en curso. No están buscando quién ordenó matar a Fernando. Ellos quieren saber qué estábamos investigando nosotros sobre narcopolíticos. La muerte de Fernando no es suficiente. El correísmo, con José Serrano a la cabeza, trata de ensuciar la investigación, ponerle presión. Mientras que durante un homenaje a Villavicencio, Zurita hizo una revelación en torno al crimen. Pero hay una segunda omisión que es muy grave. Puede ser una omisión, por supuesto que sí, pero es muy grave. Y es que efectivamente la unidad antinarcóticos, que ya investigaba a 2 de los sicarios, porque eran blanco de un proceso de narcotráfico, habían ya señalado de un plan para acabar con Fernando. Esa información fue analizada. Del correísmo piden celeridad en la investigación. Y demandamos explicaciones, en este caso a la Fiscalía y al Gobierno Nacional. Es claro y evidente que hay fallas terribles, sistemáticas y concatenadas a la seguridad que tenía el Estado la obligación de dar al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Incluso el coordinador de este movimiento en el Legislativo, Ferdinand Álvarez, apoyó la postura. Para pasar a la acción, exigirle a la Fiscalía, como bien decía nuestra presidenta, respuestas inmediatas frente a una instrucción fiscal que seguramente va a extenderse 30 días más por los allanamientos que hubo la noche de ayer o en la madrugada de hoy. Pero que esta instrucción fiscal sea una instrucción fiscal seria, porque todos demandamos una respuesta a autores intelectuales, los autores materiales que hay ahí detenidos y los coautores del asesinato. Y en caso de que no reciban respuestas, en la Asamblea fiscalizarán este hecho. Lo cierto es que un mes después hay más preguntas que respuestas. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Con relación a este tema, la Fiscalía General del Estado indicó que continúan las diligencias en el marco de la investigación del asesinato del ex candidato presidencial. En conjunto con la DINASET ejecutaron allanamientos en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. De igual forma, se hicieron efectivas las órdenes de detención emitidas contra varias personas que serán vinculadas por la Fiscalía a la instrucción fiscal de esta causa. En este sentido, como resultado del operativo, se ejecutaron 4 boletas de detención en los centros de rehabilitación social de El Inca y de Cotopaxi. Además, otras 2 personas fueron detenidas.
Y el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, dialogó para Noticias Oromar, donde informó que hasta el momento no hay mayores resultados en torno a la investigación por el atentado en su contra. Más de 8 meses han pasado desde que el actual alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, recibió un atentado. Y desde ese entonces se desconoce cuáles son los resultados de las investigaciones. Todavía no pueden dar con un resultado que indique que fue tal persona. Según Pincay, el atentado en su contra fue por razones políticas. El 17 de diciembre, Omar Maluk había dado ya encuestas en el cual Javier Pincay llevaba más del 15% de ventaja de los inmediatos seguidores, y para lo cual decían que era la única forma de no poder que él gane era acabando con mi vida. Es lo que se puede explicar porque desde que tengo uso de razón no he peleado con nadie, no me he metido con nadie, no ando en cosas truchas, siempre buscando el bien de los demás, y creo que esa era la única razón. Frente a lo sucedido, en el municipio de Portoviejo se han tomado medidas de seguridad. Desde la puerta principal que lleva al edificio del municipio, tiene que identificarse, hemos puesto un dispositivo tecnológico que solamente deben entrar los funcionarios, y si alguien va a hacer algún trámite, tiene que dejar cédula. Es un dispositivo de seguridad bastante fuerte. Incluso el funcionario aseguró que evita salir a lugares públicos y que ha tenido que reforzar aún más su seguridad. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Amigos, para estar al día en la información, síganos en nuestro sitio web www.oromartv.com, donde podrá ver todas las emisiones de Noticias Oromar. Con esta recomendación hacemos nuestra primera pausa comercial y enseguida volvemos con ustedes. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Preste mucha atención porque una de las propuestas del decreto de Guillermo Lasso sobre finanzas públicas implica ajustes en el monto de cobertura del IES para la atención de enfermedades catastróficas. Que el Estado cubra solo el 33% de los gastos para la atención de enfermedades catastróficas de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, es una de las propuestas del presidente Guillermo Lasso en el Decreto Ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, emitido el 5 de septiembre de este año. La propuesta incluye que los demás gastos que implican las enfermedades como el cáncer, la insuficiencia renal crónica y el trasplante de órganos tendrían que ser financiados por afiliados y empleadores. Para tener una idea de lo que invierte el Estado en este ámbito, entre 2021 y 2022, las atenciones médicas de este tipo de enfermedades involucraron un monto de alrededor de 2.546 millones de dólares, según el IES, mientras que para 2023 se presupuestaron 454 millones de dólares. La propuesta de Lasso se basa en la Ley de Seguridad Social, que ordena crear un fondo tripartito para el tratamiento de patologías catastróficas, con el aporte obligatorio de afiliados, empleadores y el Estado. Sin embargo, el fondo nunca se ha constituido, pese a que en 2020 la Corte Constitucional dispuso la elaboración de un estudio para su creación. Y es que 2 años después, en junio de 2022, el IES respondió que la disposición es inaplicable, argumentando que según la Constitución, el Estado es quien debe garantizar la atención especializada y gratuita. Sobre esto, y pese a que ha pasado 1 año, la Corte Constitucional no se ha pronunciado. Lo cierto es que como no hay una asamblea en funciones, el decreto está en manos de la Corte, quien deberá aprobarlo conociendo el historial sobre la situación. Cabe señalar que mientras se resuelven las contradicciones entre la Constitución y la Ley de Seguridad Social, los tratamientos médicos son financiados del Fondo de Salud de Jubilados y Afiliados, que por cierto, atraviesa una severa crisis financiera. Tania Loor, Noticias Oromar. Luego de un comunicado difundido por la organización Dignidad y Derecho, donde se afirma que la Corte Constitucional aprobó el aborto libre y gratuito, un experto explica que esto es falso,
pues los magistrados de la Corte solo han dispuesto medidas. Los detalles en la siguiente nota. Se trata de un comunicado difundido por la organización Dignidad y Derecho, que afirma que la Corte Constitucional dio luz verde al aborto libre y gratuito en Ecuador, eliminando los requisitos para comprobar la existencia de violación. Sin embargo, el experto en Derecho Constitucional Gustavo Chiriboga sostiene que este comunicado no es preciso, pues lo que la Corte Constitucional ha hecho es admitir demandas por inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Interrupción del Embarazo. No es que la Corte ha validado el aborto libre, no es verdad. Lo que está haciendo la Corte Constitucional es conocer demandas de inconstitucionalidad respecto de la ley que habilita o que regula la violación, el aborto en caso de violación. Chiriboga explica que las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la norma se ciñen a los requisitos que una mujer violada tiene que presentar para en efecto poder abortar y que ahora temporalmente quedan sin efecto, pero solo hasta que los magistrados resuelvan las demandas presentadas. Es decir, que si es que yo me quiero practicar un aborto porque ha sido víctima de violación, no tengo que hacer la declaración juramentada o, digamos, no me la exijan mientras se resuelve la inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Entonces, la Corte ha concedido estas medidas cautelares y ha dicho, ok, esta norma que me están cuestionando la constitucionalidad, hasta que yo resuelva, la voy a suspender. Pero aclara que lo anterior no implica bajo ninguna circunstancia que haya aborto libre. Todo lo contrario, sigue restringiéndose a casos puntuales de violación. Pero el comunicado que ha salido por redes sociales o las voces que dicen que es aborto libre, no es verdad, porque aún así sigue siendo el aborto solamente en caso de violación. Lo que se está cuestionando es cómo se habilita ese aborto y si es que las mujeres deben o no deben presentar la declaración juramentada. Por lo tanto, en caso de que la Corte resuelva que no existe inconstitucionalidad ante las demandas presentadas, simplemente la norma se seguirá aplicando tal y como estaba previamente, por lo que en ese caso se seguirían exigiendo los requisitos para comprobar la existencia de violación. Atención, porque el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica en Manabí, Santo Domingo y Esmeraldas por el incremento de casos de dengue. Según esta cartera de estado, en todo el país se presenta un aumento del 16,52% en comparación con el año anterior. En Manabí se reportaron 4.991 casos. Le sigue Guayas con 2.421, Santo Domingo con 2.405 y Esmeraldas con 1.178. Hasta el momento existe un registro de 17 personas fallecidas por esta enfermedad. Ante estas preocupantes cifras, las autoridades recomiendan a la ciudadanía acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas y no automedicarse. Por otro lado, con una casa abierta, la Unidad de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil, junto a otras instituciones, desarrollaron el evento Acciones que Promueven Vida, esto en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. En la jornada se abordaron conductas de riesgo, adictivas, ideaciones e intentos suicidas. También violencia, anorexia, bulimia y bullying. El mensaje es una recomendación para buscar ayuda psicológica, especialmente cuando padecen alguna enfermedad catastrófica, y el acompañamiento de especialistas puede evitar que se tome alguna decisión fatal. Revisamos otros temas y es que el primer mandatario inauguró en Guayaquil la unidad educativa José Peralta que beneficiará a 2.200 estudiantes en doble jornada. Asimismo hizo la entrega del nuevo centro quirúrgico para el Hospital Pediátrico Dr. Francisco Icaza y Bustamante. Revisemos. Este 8 de septiembre, en la ciudad de Guayaquil, el presidente Guillermo Lasso, en su primera parada junto a la ministra de Educación María Brown, estuvieron inaugurando la unidad educativa José Peralta, ubicada en el Guasmo Sur de la ciudad, que beneficiará a más de 2.200 estudiantes en las dobles jornadas, y así repotenciando las unidades educativas del país. Invertimos $4 millones para brindar a 2.220 alumnos
y 82 profesores, un centro de enseñanza moderno y acogedor. Señaló que la inversión realizada a nivel de infraestructuras de las unidades educativas del país por parte del gobierno nacional ha sido fundamental. Esto les proporciona a ustedes las habilidades y destrezas para incorporarse al ámbito laboral en el menor tiempo y así contribuir a la prosperidad de sus familias y al desarrollo del país. Con esta institución, presidente, hemos entregado 18 unidades educativas de estas características o similares en cerca de 28 meses de trabajo. En su segundo recorrido, el primer mandatario hizo la entrega del centro quirúrgico para el Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante, que beneficiarán a 1.070 pacientes mensuales. José Ruales, ministro de Salud, recalcó la importancia y la necesidad de otorgar quirófanos totalmente operativos y equipados que permitan una mejor atención a los pacientes del hospital. Logrado la apertura total de la capacidad operativa de este hospital, 6 quirófanos en el área del centro quirúrgico totalmente renovados, operativos, con todo su equipamiento, además de un quirófano en el área de emergencia. Ruales comentó que el objetivo primordial con esta mejora en el Hospital del Niño es reducir considerablemente las derivaciones a otros centros de salud. El hospital ya tiene esa capacidad operativa. Finalmente, el primer mandatario recalcó que la inversión realizada en el ámbito de salud permitirá brindar una atención especializada en todas las áreas de los pacientes, en especial a los niños y niñas que se atienden en la Casa de Salud a nivel país. Según un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación acumulada en lo que va del año se ubica en 1,92%. De acuerdo al INEC, entre los productos de consumo frecuente que reportan mayor valor monetario constan el limón, la cebolla paiteña, la papa, el plátano y el queso de mesa. El alza de los precios en alimentos también se refleja en el rubro de restaurantes y hoteles. En el último mes, el costo de la canasta familiar básica, compuesta por 75 productos, se ubicó en $785.47, un incremento de $5.86 en relación con el mes anterior. Por su parte, la canasta familiar vital subió a $7.44. El coordinador de movilidad del municipio de Cuenca, Alfredo Aguilar, informó que se canceló la deuda con la Cámara de Transporte hasta el mes de abril. Sin embargo, acotó que los saberes de los meses posteriores serán contrarrestados mediante información que presenten las 7 empresas de transporte. El pago del servicio de transporte urbano aún se socializa por parte de la MOVP y la Dirección de Gestión de Movilidad. Son 3 filtros que deben ser aprobados para establecer un costo del medio pasaje y la tarifa completa. Mientras tanto, el GAD municipal ha solicitado a las 7 empresas de transporte urbano los roles de pago de los conductores para conocer si se cumple con todos los saberes de ley. Esto debido a que aún se mantiene una deuda con la Cámara de Transporte. Estamos pidiendo que nos manden los roles de pago de toditos los choferes, el aporte al seguro social para ver si les están aportando sobre lo que están ganando y no sobre menos, si están cumpliendo los compromisos que la ley establece de pagos de horas extraordinarias, suplementarias en caso de haberlos. De acuerdo al pago de competencias, el funcionario aclaró que se han cancelado los meses de febrero, marzo y abril en su totalidad, mientras que para los siguientes meses se realizará primero un contraste de información para proceder con la entrega de los valores pendientes. En mayo y junio se está contrastando la información. Una vez que tengamos esto, yo creo que ya el resto, es decir, el tema del pago, ya será un tema de la dirección financiera del GAD municipal. Se estima que el total del desembolso bordea los $260.000 al mes, indicó Aguilar. Sin embargo, el dato exacto, el dato de cuántos pasajes y cuántos medios pasajes cada mes,
tenemos, una vez que se haga la verificación, 2 en LEMOV y 1 en la DGM, sabiendo que el subsidio es de 4 centavos por cada pasaje completo y de 2 centavos por cada medio pasaje. Por otro lado, continúan las conversaciones con los representantes de la Cámara de Transporte para integrar nuevos proyectos, como la conformación de una tarjeta Movilízate que permita ser utilizada tanto en el sistema tranviario como en las 475 unidades de bus urbano. Y mientras tanto exigen a la empresa de movilidad de Santo Domingo cumplir con la regulación y control en el cobro de pasaje en las unidades de transporte urbano. Con un fallo desde la provincia de Imbabura, se negaron las medidas cautelares abocadas desde Santo Domingo de los Áchilas para el cobro de la tarifa de 39 centavos en el bus urbano de la ciudad, por lo cual la Defensoría del Pueblo exhorta al director provincial de la Judicatura. Lo que ha pasado en muchas sentencias, y lo tengo que decir con frontalidad, cuésteme lo que me cueste, porque aquí estoy para decir la verdad. Fue una copia y pega de otra sentencia posiblemente. Pero lastimosamente, como es un asunto jurisdiccional, del despacho del señor juez, nadie, absolutamente nadie, puede decirle nada. Es amo, Dios y Señor en su despacho. A pesar de que estas medidas cautelares fueron negadas, según sus antecesores, no se contaría con ningún tipo de falencia en la documentación que se presentó y en su planteamiento. Sin embargo, no descartan la falta de apoyo y de compromiso por parte del juez. No encuentro yo en donde no exista la vulneración de un derecho. Otra de las particularidades por qué no existe que se presentó mal, porque una medida cautelar es simple y sencilla. Se le comunica al juez la violación del derecho y de qué manera se está vulnerando. Simple. Es más, dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que cualquier persona lo puede interponer, no necesita de un patrocinio de un abogado. Por otra parte, exhortan al gerente de la empresa pública municipal de transporte para que se realicen los controles por el cobro de la tarifa del transporte urbano en la ciudad. Y no es una exigencia por parte de la Defensoría del Pueblo, es una exigencia por parte de toda la ciudadanía santodomingueña. De todo lo que pusimos en esta petición, nos permitimos exhortar a usted de la manera más comedida a fin de que realicen las acciones y, de ser el caso, exija se realicen operativos de control. Esta sentencia vendría directamente del juez a cargo, por ello descartan a más involucrados en este fallo judicial y cuestionan el por qué se refleja la provincia de Imbabura en el documento. Volvemos al Austro porque el Departamento de Gestión Ambiental en Cuenca informó que la temporada seca se extenderá por 10 días más. Esto disminuye notablemente el caudal de los ríos Azuayos. La temporada seca en la zona austral del país se ha visto afectada por el calentamiento del Océano Pacífico, que a finales de año desembocará en el fenómeno del Niño. Esto implica que por 10 días más no existirán precipitaciones en la ciudad. Este comportamiento climático se verá reflejado en los bajos caudales de los ríos de la ciudad. Esto se va a mantener por los meses de septiembre y probablemente hasta octubre. De ahí esperamos que en noviembre y diciembre haya un poco más de precipitaciones. Con la ausencia de lluvias existirá un nivel elevado de estiaje, afectando al recurso hídrico y sus derivados. Por eso la empresa pública municipal, Etapa EP, realiza controles periódicamente del número de días sin lluvia y nivel de caudal de los afluentes para garantizar el continuo servicio de agua potable. Sin embargo, esperamos que no exista un agravante más, porque de darse este caso, sí se tendrían que ver medidas correctivas, iniciando por campañas de uso consciente del agua hacia la ciudadanía. Según la red meteorológica de la institución, durante esta semana se registró una temperatura extrema de 27 grados centígrados desde las 2 de la tarde, con una radiación ultravioleta sobre el nivel 12. Por tanto, los incendios forestales en zonas rurales continúan hasta el momento. Nosotros estamos promoviendo el cuidado de los bosques para evitar la propagación de incendios, sobre todo en áreas de recarga hídrica, debido a que los incendios van a generar daños que son irreversibles para el medio ambiente. La campaña se ha denominado No Más Incendios Forestales, que busca concientizar a la ciudadanía para evitar realizar fogatas en bosques o áreas protegidas.
Momento de dar paso a los consejos comerciales, pero enseguida nos reencontramos para revisar más información, así que no cambie de canal. Ya volvemos. (21:37). El regreso de José Adolfo Macías alias Fito a la cárcel regional de Guayaquil será un hecho luego de que el pasado 12 de agosto fuera trasladado a La Roca. El juez de garantías penales, Diego Poma, dio la disposición. Además, pidió que se le asigne una nueva celda sin privilegios. Según el funcionario, esta decisión se tomó porque el SNAI no presentó informes justificando su traslado a La Roca. Sin embargo, el gobierno comunicó que el SNAI agotará todos los mecanismos legales para lograr la revocatoria. El cadáver del concejal de Durán, Bolívar Vera, fue hallado en un tramo de la vía Daule-Salitre. El funcionario fue reportado como secuestrado el día anterior. Según comuneros del recinto San Guillermo, en horas de la madrugada se escucharon unos disparos, pero nadie salió por temor a ser víctima de un tiro. Cuando salió la luz del sol, encontraron un cadáver con la camiseta de la selección del Ecuador y las manos amarradas. De inmediato dieron aviso a la policía. No, eso se escuchó en la madrugada, esos tiros, pero unos dicen 10, otros dicen 11 tiros, no se sabe. Se escucharon los impactos, pero como era hora de la madrugada, nadie salió. Ahora ya en la mañana que la gente comenzó a trabajar y comenzó a pasar, ahí es que se dieron cuenta del cadáver que estaba botado. Pero nadie se imaginaba que era el concejal. Aproximadamente con la rigidez cadavérica estaríamos hablando de unas 6 a 8 horas. Tenía aproximadamente unos 8 disparos aparentemente por una arma de fuego. Según familiares que se trasladaron acá al lugar de los hechos, indicaron que se trataría de un concejal de Durán, el cual había sido secuestrado el día de ayer en horas de la tarde. Familiares del concejal Bolívar Vera llegaron al lugar y expresaron su dolor al comprobar que se trataba de su ser querido, quien el día anterior había sido secuestrado, al parecer con la fija intención de asesinarlo. Lo que se pudo observar que estaba amañatado sus manos en el lugar. Signo de tortura. Aparentemente disparos en el rostro y en el pecho del hoyo occiso. El testimonio de los comuneros hace pensar que fue asesinado horas antes del hallazgo en el mismo lugar, el tramo de la vía que es muy peligroso y comunica a Daule con Salitre. Se ha puesto cámara porque aquí donde estamos parados roban, a lo que lo sale uno aquí, ahorita estamos aquí porque está la policía y todo, pero aquí en los paraderos no se puede. Agentes e investigadores analizan imágenes de cámaras de videovigilancia para tratar de identificar a los sicarios. El levantamiento se cumplió con presencia del personal de Fiscalía, que junto a la policía continúan la investigación del crimen del concejal Vera. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y un ex docente universitario identificado como Walter Correa, de 67 años, fue asesinado de 5 disparos en Pasaje, provincia de El Oro. Según las investigaciones, la víctima estaba comprando agua en una tienda y al subirse a su vehículo, 2 sujetos a bordo de una motocicleta le propinaron varios impactos de bala, provocándole una muerte inmediata. Escuchemos a continuación la versión policial respecto al hecho. Seguido de una motocicleta y un taxi, en donde a la altura de la Y de Pacha le proporcionan varios impactos, por lo que se produce su deceso. Lo vienen siguiendo desde el distrito de Santa Rosa y a la altura de la Y de Pacha, en una tienda, se baja presumiblemente corriendo y es ahí donde se producen los impactos. Él trató de huir de los captores. Posiblemente se presume que sí. Por su parte, moradores del sector. Esta mañana en Guayaquil encontraron restos humanos desmembrados en la avenida Casuarina, también conocida como la entrada de la 8. Apenas a 2 cuadras de distancia del UPC de la Casuarina fueron abandonados 2 sacos. En el uno se encontraba una cabeza y en el otro una pierna. Ambas piezas anatómicas eran humanas. El macabro hallazgo fue hecho por personas de la comunidad que dieron aviso a la policía. Esto ya aquí es demasiado preocupante para todo aquí el Ecuador, principalmente para aquí Guayaquil.
A cada momento, a cada día, vemos en el reportaje en la televisión cuántas personas mueren de esta manera. Personal técnico de criminalística cumplió con el levantamiento del cadáver sin determinar su identidad, algo para lo que serán necesarias pericias de laboratorio forense. Junto a los restos humanos ha sido encontrada una anotación que dice, a manera de amenaza, quien robe aquí le va a pasar lo mismo. Esto, ¿cómo interpretarlo, señor? Entonces, ¿qué es algún justiciero que quiso castigar a un delincuente? No, de esa manera tampoco podemos admitir que las cosas lleguen, deben de haber de otra manera, pero ya esto es aquí demasiado. Aquí yo tengo 25 años viviendo, nunca se ha escuchado, solamente aparte los accidentes que es normal, pero esto es primera vez que encontramos aquí. La advertencia es muy clara y está dirigida a quienes cometen delitos en este sector. Correrán la misma suerte, según el mensaje, también serán descuartizados. Cristian Arias, Noticias Oromara. En los exteriores del Hospital Miguel H. Alcíbar en Bahía de Caracas del Cantón Sucre, en la provincia de Manabí, fue herido de bala Miguel Ángel Montalbán Chila. Tras el ataque armado, el hombre fue ingresado a la Casa de Salud. La Policía Nacional informó que se está investigando este intento de asesinato. La Policía Nacional, en colaboración con empresas privadas, inauguraron en Santo Domingo la unidad policial comunitaria en el sector de Brasilia del Toachi. Varias son las unidades de policía comunitaria que se encuentran en total abandono, lo cual ha preocupado a ciudadanos que consideran que esto influenciaría en los índices de inseguridad de cada sector, por lo cual quienes residen en el sector de Brasilia del Toachi tuvieron la iniciativa de gestionar recursos para que personal policial repotencie y reinaugure la unidad policial comunitaria de su sector. 10 serán los uniformados que formarán parte de este establecimiento y que empezarán sus funciones en los próximos días. Obviamente se están realizando las actividades pertinentes para que los patrulleros de este sector puedan ser repotenciados, puedan ser realizado su mantenimiento preventivo y correctivo. Por parte de los ciudadanos y empresarios locales de este sector, se conoció que la comunidad realizó varios aportes, como lo fue la pintura, material para un cercado adecuado y recursos económicos en colaboración de aproximadamente 10 empresas. Pusimos gente, o sea, una serie de cosas, no le podría decir exactamente, pero realmente es un esfuerzo que todos hemos hecho. García también argumentó que 8 serían las unidades de policía comunitaria que se encontrarían en procesos para ser reinauguradas en diferentes puntos de la provincia. Estamos en los procesos finales para 8 unidades de policía comunitaria. Son procesos obviamente estipulados por el Estado, por el gobierno. Debido a la ola de inseguridad por la cual atraviesa Santo Domingo, uniformados manifestaron mantenerse en alerta a las peticiones de la ciudadanía. Esto para lograr así erradicar la delincuencia en la ciudad. Y seguimos en Santo Domingo de los Áchilas, donde se registró un mortal accidente de tránsito que revisamos a continuación. La vía que conduce a la parroquia San Jacinto del Búa del Cantón Santo Domingo nuevamente se teñó de sangre con víctimas mortales. A las 7 de la noche con 20 minutos de este jueves 7 de septiembre, según el agente de tránsito Byron Álava, recibió el reporte del siniestro. Al llegar al lugar tomó procedimiento y dio a conocer que se trató de un choque frontal excéntrico entre un bus de pasajeros de la cooperativa San Jacinto y un automóvil color rojo. Versión de los moradores manifiestan que el vehículo pequeño ha ingresado inspectivamente al carril contrario, como quien decir, ha invadido carril. Los moradores del sector comentan que esta vía cada vez es más peligrosa. Indicaron que el chofer del vehículo liviano, quien murió de inmediato tras el impacto, conducía en estado de embriaguez y sería un militar en servicio activo. El hombre quedó desfigurado y en el automotor quedaron partes humanas. La otra víctima mortal era un hombre que viajaba en el vehículo pesado como pasajero, informó Álava. El conductor de la unidad de la cooperativa se dio a la fuga. Se vienen registrando algunos accidentes de tránsito en la vía San Jacinto. Al parecer puede ser el exceso de velocidad muchas veces, hacer los respectivos controles operativos, puede ser con presencia de Policía Nacional, militares,
Gobernación. De los 12 heridos, hay un menor de edad que recibió atención en el Hospital Gustavo Domínguez. También en el Hospital del IES, Hospital Santo Domingo y centros de salud particulares fueron trasladadas las personas afectadas en este siniestro. Este procedimiento duró aproximadamente 4 horas, puntualizó el agente civil de tránsito, y se desconoce el número de usuarios con los que iba el bus desde Santo Domingo hasta la cabecera parroquial. Uno de los referentes de salud por calidad, calidez, tecnología de última generación y sobre todo el profesionalismo de su personal es la Clínica del Sol en Manta, que este mes de septiembre está de aniversario, cumple 20 años de servicios a los manavitas. Veamos la evolución de esta casa de salud a continuación. La Clínica del Sol fue fundada el 3 de septiembre de 2003 en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, para brindar servicios de salud integral de calidad. Iniciando con 8 colaboradores, avanzando continuamente, hasta convertirse en el referente de salud líder en procedimientos quirúrgicos y alta complejidad clínica. Gracias a sus profesionales altamente calificados y la más avanzada tecnología, está a la vanguardia de la medicina. Actualmente cuenta con servicios de quirófano, imagen, neonatología, gastroenterología, hospitalización, UCI pediátrico, laboratorio y emergencias. Somos tu mejor opción. En atención médica. En profesionalismo durante sus consultas. En atención con calidez. En tecnología. La Clínica del Sol cuenta con certificaciones de calidad asistencial, lo que los compromete a un proceso de mejora continua. La doctora, presidenta del directorio de la Clínica del Sol, aplaude el trabajo de los profesionales en estos 20 años que con esfuerzo y dedicación crecen y han superado el terremoto y la pandemia del COVID. Asimismo, agradece la confianza y la acogida que la ciudad y la provincia han depositado en esta institución, lo que los motiva a ofrecer la mejor atención las 24 horas, los 7 días de la semana. Y antes de finalizar este espacio, les contamos que este 10 de septiembre arrancamos la edición de fin de semana con Noticias Soromar Dominical, cargada con la información más rigurosa, analizada y detallada del país y el mundo. 23 Oromar TV cumple 12 años informando para Manabí y todo el Ecuador. Es por esto que sigue apostando fuerte a su contenido informativo. Por ello, desde este 10 de septiembre, Noticias Oromar amplía sus horarios en fin de semana, con el mismo rigor y profesionalismo que nos ha caracterizado desde nuestros inicios. Noticias Oromar Dominical, ahora en fin de semana, cuenta con un calificado equipo de periodistas, camarógrafos, editores y personal técnico bajo la conducción de nuestros presentadores de las diversas emisiones: María José Pino Argote, Pedro Clotario Cedeño, Tania Loor y Katy Vera, quienes te mantendrán informados sobre los últimos acontecimientos del Ecuador y el mundo. No solo es un nuevo reto para mí, creo que es un nuevo reto para todo el equipo de trabajo como tal. Vimos la necesidad de conectar con nuestra audiencia sin esperar que transcurra todo el fin de semana. Hay muchos hechos que se generan durante estos 2 días y justamente queremos llegar, informar a nuestros televidentes sin la necesidad de esperar tanto tiempo y obviamente, bueno, también dar un abreboca de lo que será la nueva semana, el lunes. Nuestra cobertura ampliada de noticias de fin de semana reforzará nuestro compromiso de proporcionar noticias e información confiable a nuestros televidentes. Media hora de información completa, verificada, que tendremos 7 días a la semana para justamente contrastar, verificar, ir justamente al lugar de los hechos. Y como tú decías, se va a transmitir los días domingos de las 20 horas en adelante a las 20 horas 30, así que bueno, invitados obviamente a toda la ciudadanía. Queremos ofrecer a nuestra audiencia la cobertura de noticias más completa de la semana. Este espacio se emitirá todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Erika Mero, Oromar TV. Y bueno, Ligner y amigos televidentes, con esta información y esta invitación a acompañarnos los domingos, ya nos estamos despidiendo hoy. Así es, Tania, no se olviden, domingo 8 de la noche tenemos una cita aquí en Noticias Oromar. Pasen bien, buen fin de semana.